La historia comienza en Ciudad Central. Barry Allen se desespera por el tiempo demorado en que le preparan su desayuno, cuando en eso recibe una llamada de Alfred informándole de una crisis en Ciudad Gótica. Al ver su retardo en llegar al trabajo, sugiere llamar a Superman o alguien más que esté disponible, pero al ver que todos estaban ocupados y el retardo del cocinero, decide acudir al llamado transformándose en Flash. Usando la supervelocidad recorrió en segundos todo el trayecto y llegó al hospital donde necesitaban de su ayuda. Cuestionando la presencia de Batman en proteger Ciudad Gótica, este responde diciendo que ahora mismo se encuentra persiguiendo a un grupo de delincuentes dirigidos por Alberto Falcón, que están en posesión de un virus mortal, por lo que le confía el cuidado del hospital mientras este protege al mundo. Esto hace sentir mal a Flash, ya que solamente le hablaban para limpiar el desastre de Batman. Por lo tanto desata un enfrentamiento de municiones contra el grupo de delincuentes. Sin embargo, el piso número 13 del hospital colisiona y deja a todos los bebés expuestos a una gran caída. Al ver esto, Flash, a pesar de tener el tanque vacío, emprende el rescate de emergencia. Pero antes de iniciar la operación, su marcador de emergencia marca el nivel crítico, por lo que decide alimentarse recuperando energía. Con esto detiene el tiempo y salva a muchos bebés, además de una enfermera y un perro de la sala de maternidad. Así inicia Flash. Después de poner a salvo a todos los bebés del hospital, Batman todavía continuaba con la persecución de delincuentes. Usando sus magníficas habilidades, pudo evadir los ataques y llegó hasta el vehículo de escape, donde incapacitó a los tiradores, obligando al conductor a dejar el volante. Al estar sin piloto, el auto se desvía y termina cayendo al agua. Con su esfuerzo, Batman lanza una cuerda que lo sujeta a él y a Falcón, quien llevaba el maletín con el virus dentro. Al ver esto, Alfred advierte que si el compuesto cae al agua, todo se había perdido, ya que envenenaría a media Ciudad Gótica para el almuerzo. A pesar del esfuerzo, el Caballero de la Noche estaba a punto de soltar al rehén, cuando en eso la Mujer Maravilla hace su entrada para ayudar a evitar el caos. Usando el lazo de la verdad, subió a su amigo y al rehén para salvar el día. Para cuando Flash hace presencia ya es tarde y solamente alcanza a despedirse de la heroína. Con la situación bajo control, Batman termina la tarea mientras Barry regresa al local para recoger su desayuno. Debido a esta crisis, Barry llega tarde a su trabajo en el centro forense, donde encuentra a sus compañeros de trabajo esperando mientras su jefe lo regaña por llegar tarde nuevamente. Más tarde se encuentra con una de las reporteras llamada Iris West, quien lo reconoce de la universidad e intenta hablar con él sobre el próximo juicio de su padre Henry, quien ha estado encarcelado durante más de 20 años por eliminar supuestamente a su esposa, algo que Barry no acepta y mantiene la inocencia de su padre. De vuelta en su apartamento, descubre un paquete proveniente de los Wayne, donde encuentra un mensaje diciendo lo siento y un video corregido mostrando la escena real de Henry, ya que este en ningún momento voltea la cámara, lo que hace sentenciar su condena tras las rejas, algo que acepta sin objeciones y sugiere a su hijo dejar de luchar y aceptar la realidad, y que la vida sin la presencia de su madre no sería la misma. Con esto, al anochecer, Barry decide visitar la antigua casa de la familia, donde se transporta a su pasado recordando lo sucedido con sus padres. Su madre al momento de cocinar había olvidado una lata de tomate, por lo que decide enviar a Henry para traer otra de la tienda. No obstante, aquí marcaría el antes y después de la historia, ya que cuando Henry regresa a casa descubre a Nora herida en el pecho. Ante esto, la comunicación con la penitenciaría se pierde y Flash, lleno de ira, comienza a correr a toda velocidad, lo que hace usar accidentalmente su conexión con la fuerza de velocidad, creando un extraño huevo donde ve recuerdos e imágenes del universo. Una vez aquí, descubre que puede manipular a su antojo cada segundo en el espacio-tiempo. Podría trasladarse a cada momento de su pasado si él lo quisiera. Después de descubrir este lugar, regresa a la realidad para contarle a Bruce Wayne. Al enterarse, le advierte que aunque sea capaz de regresar al pasado, esto podría ser muy peligroso para el universo, argumentando que a veces necesitan pasar eventos traumáticos para convertirse en lo que realmente deben ser. Sin embargo, Barry afirma que de poder hacer este viaje, podría salvar a sus padres y hasta los de su amigo si así lo quisiera, algo que Bruce no aprueba, ya que revivir el pasado no cambiaría nada, ya que gracias a su tragedia ahora era considerado un héroe. Después de irse, la que llega para visitarlo es la reportera Iris. Conversando acerca del caso de su padre, una segunda idea pasa por la mente del velocista. El plan es retroceder en el tiempo y plantar la lata de tomates en el carrito de compras de Nora, para que nunca la olvide y Henry no tenga que salir de su casa. Esto previene el fallecimiento de Nora y permite una línea de tiempo donde Barry todavía tendría a su madre, respetando la advertencia de Bruce de no tener interacción alguna en el pasado. Con este plan perfecto, Flash
Flash regresa al espacio para retroceder hasta el día y hora de la tragedia de sus padres. Se traslada en el momento exacto donde Nora hacía las compras y colocando la lata de tomate en su carrito, regresa al huevo para volver al presente. Conforme regresaba a la época actual, contemplaba todos los cambios que había transformado este pequeño movimiento, pero entonces desde los recuerdos emerge un misterioso velocista negro de aspecto siniestro que lo ataca expulsándolo del espacio. Es así como termina en alguna parte del tiempo frente a la casa de sus padres. Es así como decide entrar y se encuentra frente a frente a la presencia de sus progenitores. Ellos no se dan cuenta de nada y lo reciben con el mismo amor de siempre. Todo iba bien hasta que aparece el Barry de esta línea temporal, lo que hace empeorar todo, ya que no pueden existir dos Barrys en la misma época. Para ello, el Barry original captura a su yo del pasado y lo lleva a su habitación para explicar las cosas, pero este se altera demasiado al saber que puede viajar al futuro. Después de varias preguntas y poner a prueba la velocidad de Flash, este decide dejar las cosas como están y se dispone a regresar al presente, cuando en eso una tormenta le avisa de la fecha en que había obtenido sus poderes. Puesto que en este día fue cuando adquirió su velocidad, decide llevar al nuevo Barry hasta el departamento de policía, ya que si no obtiene sus poderes, el Barry original no tendría la velocidad para viajar a su línea temporal. Los dos llegan al lugar y se trasladan hasta el laboratorio donde fue el impacto del rayo. Barry hace los preparativos y coloca su doble en el lugar exacto, pero al saber que sería impactado por un rayo, se desespera y no acepta la idea. Pero mientras discutían, el rayo hace su entrada y atraviesa ambos cuerpos completando la descarga. Al despertar, el doble de Barry ya había adquirido los poderes, pero Barry no se cura y se demuestra cuando pierde uno de sus dientes y este no se regenera. Con esto las alarmas se encienden y se ven obligados a abandonar el lugar. Es aquí donde Barry decide usar su poder para escapar atravesando las paredes. No obstante, se da cuenta que su cuerpo no puede vibrar y al mismo tiempo su velocidad había desaparecido. Más tarde, de vuelta en la habitación del doble, se da cuenta de la adquisición de sus nuevos poderes. Emocionado por esta habilidad, ignora las advertencias de Barry y sale a correr por las calles. Como se esperaba, pronto su ropa se incendia y al perder el control ocasiona un enorme accidente automovilístico que deja a media ciudad sin energía y a muchos autos destruidos. De vuelta a la habitación, vuelve con un gran apetito e insiste en aprender las nuevas técnicas. Como se esperaba, al no escuchar a Barry, usa la vibración atravesando el piso asustando a los vecinos. Luego de esto, al amanecer, deciden continuar con el entrenamiento para que se adapte a sus nuevas habilidades. Barry le otorga el traje y pretende enseñarle sus movimientos para acceder al cronoespacio. Sin embargo, el momento se interrumpe cuando una alerta se dispara hacia todos los medios de comunicación. Al mirar las pantallas, Barry reconoce la pesadilla que se aproxima a la Tierra, pues se trata de la nave del general Zod que se prepara para invadir al planeta. Este había viajado desde su mundo para buscar a Superman, quien se encontraba viviendo actualmente en la Tierra. Estos datos son desconocidos para el doble y Barry decide ponerlo al tanto de todo, relatando que él estuvo cuando Zod había hecho su aparición en su línea temporal. En ese entonces todavía estaba ajustando los detalles de su traje, por lo que cuando el caos comenzó no pudo hacer nada y solamente alcanzó a rescatar a un niño. Superman, por otro lado, pudo detener a Zod, pero no alcanzó a salvar a todas las personas, lo que había dejado un vacío en la conciencia de Barry al no ayudar cuando se le requería, lamentándose nuevamente ya que las cosas volvían a repetirse. Para evitar una destrucción como la de antes, decide reunir a la Liga de la Justicia de esta línea temporal, pero al buscar a los principales pilares de la organización se da cuenta del destino diferente de ellos. No pueden localizar a la Mujer Maravilla, Victor Stone aún no ha tenido su accidente y Arthur Curry nunca nació. Con esto se da cuenta del grave error que había cometido, pues había destruido por completo la historia conocida. En este mundo no existían los metahumanos y no había nadie que los defendiera de Zod. Por suerte había una pizca de esperanza cuando los amigos del doble afirman la existencia de Batman. De inmediato se trasladan a la mansión Wayne con la esperanza de encontrarlo, pero luego de entrar en el lugar son atacados por un anciano que luego se presenta como el Bruce Wayne de esta línea temporal. Al verlo, Barry no comprende por qué eventos previos al fallecimiento de su madre también han cambiado, a lo que Bruce explica que jugar con el tiempo afecta a la línea temporal en ambas direcciones y no solo crea un nuevo presente, sino también un pasado que justifique tales diferencias, advirtiendo que si alguien se la pasa alterando el futuro y el pasado,
Al final crea un multiverso con muchas hebras creando intersecciones inevitables, siendo la aparición del General Zod una de las consecuencias de alterar el pasado. Entonces Barry le pide su ayuda para buscar a Superman, pero Bruce ya está demasiado cansado y se niega a ayudarlos, declarando que Ciudad Gótica es ahora una de las ciudades más seguras y se marcha a descansar. Al ver la negativa, los dos Barry se infiltran en la Baticueva para usar su tecnología. Al accionar los interruptores descubren todos los objetos que Batman usaba para aplicar justicia, también sus computadoras con las que Barry comenzó con la búsqueda de Superman. Durante la investigación, Barry discute con su versión más joven, molesto por la personalidad despreocupada y por lo poco que aprecia al crecer en una familia normal, pero no es capaz de revelar la verdad sobre su madre y del por qué realmente había hecho este viaje. Al final se disculpa y decide dejar de presionarlo para continuar buscando. Mientras tanto, Bruce desde su habitación vigilaba la actividad del intruso, algo que Barry también se da cuenta y le cuestiona acerca de su teoría de las ramificaciones del tiempo, ya que existían ciertas intersecciones que eran inevitables. Nadie hablaba de esto, ya que no tenían cómo explicarlo, y este termina definiéndolo como el destino, disculpándose por la pérdida de sus padres, recalcando que solamente buscaba salvar a los suyos. Estas palabras hacen recapacitar a Bruce y despliega su cámara secreta para convertirse en Batman. De vuelta con la investigación, por fin encuentran un expediente con la información de un kryptoniano, el cual se encuentra prisionero en una cápsula que supuestamente fue descubierta en Siberia. Ante esto planean viajar hasta allá, pero no saben cómo hacerlo. Pero entonces la nave principal de Batman se despliega para después aparecer ante ellos vistiendo el legendario traje del murciélago, señalando el regreso del Caballero Oscuro. Los tres a bordo de la nave llegan a Siberia y aterrizan fuera del área para no llamar la atención. Después se infiltran en el lugar hasta llegar a la entrada del búnker. Ellos descienden, pero luego el doble hace ruido señalando su presencia. Rápidamente las alarmas se encienden y los guardias los acorralan accionando los fusiles. Usando la velocidad, el doble esquiva las balas y luego con ayuda de Batman inician con el enfrentamiento. A pesar de los años, el hombre murciélago demuestra su potencial al abatir a todos los guardias, lo que les permite continuar el trayecto hasta llegar a la prisión de Superman, una enorme esfera altamente reforzada de acero. Después de hackear el código, esta se abre permitiendo su acceso. Sin embargo, una vez dentro descubren que no es Superman, sino una joven muy débil que apenas estaba viva. Con el plan fallido, Batman ordena la retirada al ver las alarmas encendidas de la cápsula, pero Barry, negándose a dejar a la joven, decide cargarla y ponerla a salvo. Desafortunadamente son acorralados en el camino y el doble recibe un disparo en la pierna. Para escapar, Batman los guía hasta el fondo del búnker, donde se encontraba una salida por el ducto de ventilación. Ellos logran escapar antes de que sean aplastados por la esfera de hierro. Aquí continuaban con la huida al mismo tiempo que eran perseguidos. Sin salida, Batman utiliza un explosivo para impulsar un elevador. Esto los envía hasta el exterior, donde parecían estar a salvo. No obstante, esta vez todas las fuerzas armadas hacían presencia para capturarlos. Sin salida, el líder de la operación señala que deben resistir solamente, cuando en eso aparece la joven que habían rescatado, que se había recuperado con la luz del sol sobre su piel. Ella parece tener las habilidades similares a las de Superman, por lo que derriba a todos los soldados y pone a salvo a los que la rescataron. Después de lo sucedido, regresan a casa donde la joven despierta luego de debilitarse en el ataque. Aquí se presenta como Zara Zor-El, una kryptoniana que dice ser prima de Kal-El, la cual había sido enviada para protegerlo del caos ocasionado en Krypton. Sin embargo, Kal-El nunca llegó a la Tierra y sus naves se separaron. En consecuencia, el que había llegado era el General Zod, quien pudo aterrizar al rastrear la nave de Kara. Luego de esto, ella recupera el resto de su fuerza exponiéndose a la luz del sol y vistiendo el traje de Esperanza. Pero cuando el doble le pide su ayuda para detener a Zod, ella no acepta, ya que los humanos la habían encerrado por años. Después de irse, regresamos con Barry, quien se encontraba ideando un plan para poder recuperar sus poderes. Este intenta recrear el accidente y al verlo, su amigo cuestiona por qué insiste en defender este universo. A lo que responde que en este era el único en que su madre vivía, siendo el objetivo principal por el que había vuelto al pasado. Sin darse cuenta, el doble se encontraba escuchando todo y sabe por fin el plan del velocista. Luego de que Bruce acepta ayudarlo en su idea, Kara llega hasta la nave principal de Zod y ve cómo destruye una base de soldados, ya que estos no saben del paradero del kryptoniano que busca. Por otro lado, los preparativos para el impacto del rayo ya se estaban completando. En cuanto Bruce accionó el interruptor, este consigue atraer una
descarga que impacta en Barry. El impacto fue letal, pero no consigue activar los poderes en su cuerpo. Al ver esto, ordenó un segundo intento a pesar de la negativa de sus compañeros, pero todo se pierde cuando el generador se queda inservible. Cuando parecía todo perdido, Kara aparece y lo toma para llevárselo hasta el interior de la tormenta, donde al estar frente a frente a los rayos consigue un impacto puro y limpio sobre el débil cuerpo de Barry. Luego de esto, de vuelta en la baticueva, ya se encontraba agonizando, pero el esfuerzo había valido la pena, pues luego de unos instantes sus heridas se curan y así otra vez había obtenido sus poderes. Al ver esto, el doble usa un viejo batitraje para modificarlo con la intención de usarlo para él. En cuanto Barry logra despertar, le regresa su traje original y así ambos estaban listos para enfrentar al general. Kara también decide participar en la lucha al declarar que aunque Zod y ella venían del mismo planeta, este último no era el tipo de gente que apoyaba. Batman igual se une a ellos y así la mitad de la Liga de la Justicia estaba reunido. El grupo vuela hasta el campo de batalla donde los dos Barrys se enfrentarían a todo el ejército kryptoniano, todo con la finalidad de dar el tiempo suficiente a Kara de derrotar a Zod. Batman, por lo tanto, a bordo de su nave atacaría desde el aire a todas las naves enemigas. Con esto aterrizaron en el área dispuestos a iniciar con el ataque. Al estar frente al general, este explica el verdadero propósito del ejército. Ellos planean terraformar este mundo para traer de vuelta a Krypton, movimiento que ya había comenzado cobrando muchas vidas en el proceso. Aunque Kara dice que su mundo ya dejó de existir, este revela una manera de traerlo de vuelta. Toda la información y la clave del renacimiento de Krypton fue encerrado en un niño kryptoniano codificado en su ADN. Todo el material genético estaba con él y fue enviado a la Tierra desde su cápsula, afirmando que después de tanto tiempo ya lo habían encontrado. Eliminaron a Kal-El cuando era un bebé y que en esta línea temporal el códex de crecimiento estaba dentro de ella. Lleno de ira por lo que le hicieron a su primo, inició el enfrentamiento en contra del general. Mientras ella luchaba, Batman también derribaba naves enemigas. Sin embargo, el doble de Barry no sabía cómo pelear y ambos se toman un tiempo para coordinar los ataques. Una vez listo, ambos inician el combate a toda velocidad. Su estrategia funciona perfectamente y los velocistas incapacitan a muchos soldados kryptonianos. Todo parecía estar bajo control hasta que la nave de Batman recibe un impacto, lo que hace bloquear el sistema de eyección y estaba atrapado a bordo. Kara, por su parte, ataca brutalmente a Zod hasta dejarlo muy débil, fundiéndolo al acero de una de las naves. Ante esto, su fuerza había disminuido y se disponía a frenar el proceso de terraformación, pero entonces baja la guardia y es apuñalada por la espalda por el general Zod. En realidad, este nunca fue derrotado, solamente estaba esperando el momento preciso para atacar. Con la caída de Supergirl, este se despide de ella mientras extraían el códex en su sangre. Batman, por su parte, al estar atrapado, decide sacrificarse estrellándose ante la nave kryptoniana más grande. Para cuando el doble encuentra a Kara ya era tarde, pues el general ya se había ido y ella ya no estaba respirando. Es entonces que ambos velocistas saben que todo se ha perdido, algo que el doble se niega a aceptar y le sugiere entrar en el tiempo y regresar al punto exacto para cambiar las cosas. Aunque Barry no parece estar convencido, corre a su lado hasta regresar minutos antes de la tragedia. Entonces le advierten a Batman del blindaje de la nave, salvando su vida. También ayudan a Kara en su pelea en contra de Zod. No obstante, a pesar de posponer el punto de la tragedia, el resultado seguía siendo el mismo, ya que Kara es aniquilada y Batman también cae luego de vencer a uno de los soldados más fuertes. Con sus últimas palabras agradece a los velocistas por darle una oportunidad de pelear otra vez, pero que por ahora su momento en la Tierra se había terminado. Al ver esto, el doble sugiere hacer un intento más. Sin embargo, el momento se interrumpe cuando el soldado despierta y se ven obligados a enfrentarlo. En un ataque coordinado logran destruirlo, lo que hace enterrar una de sus armas en el brazo del doble al no vibrar a tiempo, pero se entera de que este material es el único que puede dañarlos y lo comprueba al eliminar a otro. Con el camino despejado, el Barry doble emprende el camino para otro intento. Es entonces que Flash se niega a seguir intentando, ya que por fin lo había entendido todo. Esta era una intersección inevitable, las cosas tenían que pasar de una u otra forma y no podían hacer nada para cambiar el destino, algo que su otro yo no entendía y se negaba a perder a sus
sus dos amigos. Aferrándose a cambiar las cosas, viaja repetidamente en el tiempo a través de la fuerza de velocidad, pero intento tras intento siempre fracasaba y volvía al cronoespacio con muchos objetos enterrados en su cuerpo. Cuando por fin logra detenerse, Barry decide revelar su intención del por qué volvió al pasado. Claramente su doble ya sabía de la partida de su madre, pero aún así se negaba a perder este mundo y a todos los que vivían en él, aún sabiendo que esta era una intersección inevitable y este mundo tenía que morir hoy. Decide hacer un último intento más, pero entonces luego de irse aparece nuevamente el velocista oscuro. Este se disponía a atacar, por lo que el Barry doble regresa a tiempo para defenderlo. Con el ataque, parte de su rostro es descubierto, dejando ver la vieja herida que el doble había tenido durante la pelea con los kryptonianos. Es entonces que se dan cuenta de que este sujeto es una versión anciana y negacionista del joven Barry, quien explica que ha pasado toda su vida en el cronoespacio intentando encontrar una forma de salvar a su mundo. Después de tantos años estaba por encontrar la solución a la tragedia ocurrida. Sin embargo, en este momento el multiverso comenzaba a colapsar. Tal y como Bruce Wayne lo había advertido, había ocasionado una calamidad entre los distintos mundos. Es así como conocemos al Superman de los 50s y todas sus posibles versiones. Aún con este caos, el viejo velocista se negaba a parar y solamente lo haría cuando su mundo estaría a salvo. También revela que intencionalmente lo empujó a 2013 para propiciar su propio nacimiento como velocista, lo que hace que estos acontecimientos se repitan en un bucle infinito, siendo el Flash del futuro la intersección inevitable, pero que ahora estaba en el camino y tendría que ser destruido. Convencido de que eliminarlo sería el único evento que permitiría salvar a todos sin que su madre muera, intenta apuñalarlo, pero el joven Barry se sacrifica, siendo apuñalado en su lugar, provocando una paradoja que elimina al Flash oscuro. Con sus últimas palabras, el doble se despide encargando un mensaje hacia su madre. Esto hace que el multiverso vuelva a la normalidad, evitando el desastre. Es así como por fin Flash retrocede en el tiempo para corregir las cosas. Una vez en el supermercado frente a su madre, tenemos una de las escenas más sentimentales de la película. Este sabe que al cambiar las cosas tendría que aceptar la partida de ella, entonces decide despedirse, aunque ella no sabe de quién realmente se trata. Aún así le ofrece un abrazo y retirando la lata de tomate, este sale de ahí, pero mientras regresaba la lata a su lugar original, se le ocurre una segunda idea. Una vez de regreso al presente durante el juicio, el video corregido por los Wayne demuestra la evidencia correcta de la inocencia de Henry, ya que Barry en el pasado movió las latas de tomates a un lugar más alto para que la cámara capture su rostro. Con esto, padre e hijo festejaban la absolución del caso. Luego, a la salida del tribunal, pactan una cita entre él y Iris West. Sin embargo, luego de recibir una llamada de su amigo Bruce, se da cuenta de que luce físicamente distinto, demostrando que ha creado nuevamente un universo alternativo por no respetar las reglas del espacio-tiempo. Posteriormente, en una escena posterior a los créditos, Barry le cuenta al Arthur de esta línea temporal que es un alcohólico su experiencia viajando por el multiverso, mientras intenta sin éxito animarlo a superar su situación, finalizando con la historia. Te amo, mamá. Nuevamente, gracias por ver cada video completo de este canal. Comenta tu opinión de la película en los comentarios y dale manita arriba para apoyar al canal. Esto es en corto. Y así termina Flash.